Hola, ¿qué tal? El próximo lunes, en menos de una semana, comenzará a administrarse en Castilla y León la cuarta dosis de la vacuna frente al COVID. La campaña se va a iniciar en las residencias de mayores y se va a hacer coincidir con la vacuna de la gripe en algunos momentos. Las autoridades sanitarias reconocen que la incidencia está en mínimos históricos, pero sigue siendo necesario no bajar la guardia. Hace unos días, desde la Organización Mundial de la Salud, se nos hacía esta consideración: nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Podemos ver la línea de meta, pero ahora, advertía, es el peor momento para dejar de correr. Hoy hablamos de eso, de la importancia de continuar con la vacunación, de cómo se va a llevar a cabo en nuestra comunidad, y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados, que como siempre, algunos de ellos ya están sentados aquí en nuestro plató. Son Iván Sanz, que es investigador del Centro de la Gripe de Valladolid. También está con nosotros Belén Giraldo, que es la secretaria técnica de ACALERTE, la Federación Castellano y Leonesa de Residencias de la Tercera Edad. Y también está al otro lado Ricardo Mariscal, periodista y consultor especializado en comunicación de salud y responsable del Instituto Salud Sin Bulos. Así que a todos muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este programa. Y lo primero que vamos a hacer, pues vamos a recordar cómo se va a desarrollar esta próxima campaña de vacunación que está a punto de iniciarse. Eduardo, cuéntanos. Y la primera pregunta es: ¿a quién? ¿Cuánta gente va a recibir esa cuarta dosis? ¿Quién se va a beneficiar de esta cuarta dosis? Bueno, pues Sanidad calcula que en Castilla y León hay prácticamente 800.000 personas que podrán recibir esa cuarta dosis, o lo que es lo mismo, la segunda dosis de refuerzo. Vamos, por resumirlo, es decir, los mayores de 60 años. Pero los primeros en recibirla van a ser el próximo lunes 26 de septiembre, serán los que viven en residencias de mayores o residencias de personas con discapacidad. A continuación serán ya los mayores de 80 años, y estos dos grupos serán los que recibirán a la vez la vacuna contra la gripe, y será de esta manera. La vacunación se realizará a través de equipos organizados en cada área de salud de la comunidad, que acudirán a estas instituciones para inocular ambas vacunas a los residentes. También se vacunará a los profesionales del ámbito sociosanitario que prestan sus servicios en estas instituciones. Bueno, pues eran las palabras del consejero de Sanidad, que ayer daba una rueda de prensa para dar todos los detalles de esa próxima campaña de la vacunación. Belén, como hemos escuchado, la administración de la cuarta dosis va a comenzar por las residencias, por los centros de mayores. ¿Tienen ya experiencia previa por la campaña anterior? ¿Cómo la afrontan esta campaña? Bueno, la vamos a afrontar de la misma manera que hemos hecho las anteriores. Hubo un poquito más de problema y de confusión en la primera, cuando se hizo la primera etapa de vacunación, pero ahora mismo todos los centros tienen nombrado un enlace que suele ser un profesional sanitario del centro con el coordinador de los centros de las áreas de salud, y ellos coordinan. Hay en centros que sí que la vacuna se envía al centro y los profesionales del centro la ponen, pero en la mayoría de los casos son los propios profesionales de los centros de salud los que se desplazan al centro a poner la vacuna. Claro, son esos equipos los que se trasladan hasta las residencias, pero claro, internamente en los centros de mayores también necesitan una organización propia. ¿Qué es lo más complejo que tienen que abordar? A ver, de complejo ya están acostumbrados con las vacunas de la gripe que se ponen todos los años y tal, y para ellos no supone mayor complejidad, ¿vale? Lo que es el tema de la organización. Se pasan y desde Sanidad se solicitan unos listados de la gente que se va a vacunar, y cuando llegan al centro, pues simplemente por plantas o tal van pasando los residentes y se vacunan. En un primer momento, en la primera dosis, sí que había que firmar consentimientos informados, sobre todo las familias, para las personas incapacitadas y demás, y ahora simplemente se informa y se anima sobre todo a poner la vacuna. ¿Ha cambiado algo con respecto a la anterior campaña, o les gustaría que cambiara algo? No, yo creo que la última campaña de vacunación se hizo con normalidad y bien, y yo creo que si algo el COVID nos ha aportado a los centros residenciales es el tema de poder coordinarnos más con Sanidad, ¿no? Que conozcan a los propios centros, los profesionales, cómo se trabaja en los centros, y que haya una coordinación entre ambos, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno que nos ha podido aportar, si es que ha habido algo bueno en todo este proceso. La campaña de vacunación
vacunación llega en un momento, bueno, en un escenario en el que la incidencia es mínima, la incidencia del COVID, pero la Organización Mundial de la Salud lo alertaba hace unos días, bueno, pues no descarta que se produzcan futuras olas con variantes de Ómicron o incluso que aparezcan otras variantes. ¿Con qué escenario se trabaja? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que está por llegar? Pues muy buena pregunta, porque claro, nunca tenemos la bola de cristal, es imposible saberlo con exactitud, pero sí que es cierto lo que dice la OMS, no bajemos la guardia porque esto no se ha acabado. No se ha acabado porque es un virus que probablemente se vaya a quedar con nosotros, formando parte de esa pléyade de virus respiratorios que tenemos siempre, que causan resfriados común o, por ejemplo, como la gripe, ¿vale? Probablemente tengamos un escenario en el próximo invierno en que tengamos, si no una onda similar a las anteriores, quizá podamos tener una onda en la que, bueno, pues se comporte más como un virus respiratorio que ya se va estacionalizando, que iba formando parte de nuestra especie y que se va a quedar con nosotros. Entonces, la lectura que tenemos que sacar de todo esto es no bajar la guardia, seguir vacunándonos para seguirnos protegiendo y aceptar que va a ser una cosa que se quede entre nosotros, por supuesto, muy lejana a lo que hemos sufrido durante estos 2 años y medio. Podremos recuperar nuestra vida con normalidad poco a poco, como lo hemos hecho durante estos meses anteriores, y yo creo que este año es crucial para terminar, bueno, pues de enfocar un poquito la pandemia, no solo en España, sino en el resto de países del globo. Aparte de la COVID-19, bueno, pues también está la gripe, y sí que se anunciaba también precisamente en esa rueda de prensa que, bueno, quizás la gripe este año puede venir un poco más intensa, no sé si porque en campañas anteriores, bueno, la incidencia ha sido bastante baja, no sé cómo van a convivir esos virus y también qué escenario, le pregunto, tenemos por delante con respecto a la incidencia de la gripe. Bueno, nosotros en el campo de la gripe siempre miramos a nuestros vecinos del sur, al hemisferio sur, porque siempre nos dice un poquito cómo va a venir lo que está por venir. Y sí que es verdad que este año en el hemisferio sur ha venido una epidemia que ha sido más intensa, sobre todo en Australia se ha visto muy bien, una epidemia más intensa que ha empezado antes, que ha tardado mucho más tiempo y que ha causado más casos de lo normal. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues creemos que se debe a que llevamos 2 años y pico en el que la gripe no ha circulado como lo tiene que hacer. La gripe circula en los hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el sur, en los meses más fríos del año. Aquí causa su epidemia más o menos entre enero y febrero y marzo. Y bueno, pues en 2020-21 no tuvimos para nada, prácticamente no tuvimos casos en España ni en el resto del hemisferio norte. Y este año sí que hemos tenido una epidemia muy pequeña, pero que se ha dilatado muchísimo en el tiempo. Nosotros seguimos detectando, de hecho, casos en todo el verano, casos hospitalizados de gripe, con lo cual, bueno, es un virus que a mí siempre me gusta recordar que al principio de la pandemia se decía, no, es solo una gripe. Bueno, la gripe causa 1.000 millones de casos anuales en todo el mundo, el 15% de la población humana se infecta cada año, hospitaliza en torno a 3-6 millones de personas cada año, que es como la Comunidad de Madrid entera, y mueren alrededor de 700.000 personas. Por lo tanto, no es un problema baladí, porque además se produce absolutamente todos los años, y en España ha habido años en los que incluso han muerto 15.000 personas. Le iba a preguntar por eso, porque en la primera parte del programa de Está Pasando entrevistaban a Juan José Badiola y decía precisamente eso, que quizá hemos relativizado un poco la incidencia de la gripe, ¿no? También causa muertes, es causa de muerte. Exacto. Igual que con el COVID, afortunadamente la mayor parte de la gente no muere ni hospitaliza, porque es así con todas las enfermedades respiratorias. Depende muchísimo de la inmunidad que uno tenga, de lo preparado que está, y las vacunas nos han ayudado muchísimo a prepararnos, pero claro, la gripe pues se vacuna, a nuestro juicio siempre muy poca gente, se vacuna gente concreta que está indicada para ello, y es un virus que hospitaliza sobre todo a ancianos y sobre todo a los niños, que muchas veces se nos olvida, con lo cual tenemos herramientas que tenemos que utilizar. Y la vacuna que no hace efecto es la vacuna que no se pone, eso siempre es lo que hemos dicho. Desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 ha afectado a más de 600 millones de personas en el mundo y se han registrado más de 6,5 millones de muertes. En un tiempo récord se desarrollaron vacunas seguras y eficaces que son las responsables de que hoy podamos ver ese ansiado fin de la pandemia. Los porcentajes de vacunación de la población son distintos en cada país. Eduardo, ¿qué datos significativos tenemos? Bueno, pues seguramente nunca habíamos estado tan cerca del final de la pandemia, así lo dijo la OMS el otro día. La Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que el final estaba muy cerca, pero que al igual que en una carrera no hay que pararse ahora que se ve la meta, hay que correr más, de hecho. ¿Y cómo vamos? Pues bueno, el 63% de la población mundial tiene la pauta normal de 2 dosis y casi 3 de cada 10 la de refuerzo. Eso en todo el mundo. Aquí en nuestro país, en España, vamos un poco por delante. El 82% de los ciudadanos ha recibido las 2 dosis y más de la mitad
el 54,7% la tercera dosis de refuerzo. Bueno, pues me voy a quedar con ese dato, gracias Eduardo, porque bueno, España, lo estamos viendo, se sitúa por encima de la cifra global, pero claro, cuando vamos rascando un poquito más en esas cifras y vemos que hay que ponerse dosis de refuerzo, pues entonces ahí, bueno, pues baja esa cifra. Ricardo, me imagino que es necesario seguir insistiendo en que la vacunación es muy importante, ¿no? Y desde plataformas como la que usted dirige, bueno, pues van en esa línea. Hay que seguir informando sobre los beneficios de las vacunas, sobre que son eficaces y seguras. Yo creo que hay que hacerlo ahora más que antes, porque sí que hay en la población cierto cansancio después de 2 años de pandemia y no hay lo que has comentado, la urgencia que había entre la población cuando llegaron las primeras dosis de vacunas. Nosotros en Salud Sin Bulos lo que sí que hemos visto y hemos comprobado es que hay unos colectivos que sí que son más reticentes a la vacunación, como los jóvenes. Ahora vemos que se va a vacunar a los mayores, pero ¿qué va a pasar ahora con la 4ª dosis cuando les toca a los jóvenes? Porque los jóvenes son los que, según diversos estudios, jóvenes además menores de 24 años, con estudios universitarios, los que han demostrado que estaban menos concienciados sobre la necesidad de vacunarse y los que pensaban que toda la pandemia, pues que había sido exagerado todo el impacto de la pandemia. Entonces a lo mejor tenemos que poner el foco en los meses posteriores, los meses que vienen, en esta población joven, en hacer información y divulgar a esa población para cuando les toque vacunarse. Ricardo, en la población joven y también en la población mayor, porque yo ya me he encontrado a más de una persona mayores de 60 años que, bueno, a mí me ha llegado. Me he infectado, me he vacunado hasta el momento, ¿por qué me tengo que vacunar ahora con la 4ª dosis? Si yo ya seguro que he desarrollado anticuerpos, de ahí ¿no? que sigue habiendo dudas en la población. Sí, hay que seguir informando, claro, porque eso es lo que he comentado. Hay un cierto cansancio, cierto hastío entre la población y ahora no ven esa emergencia que veíamos antes, no lo están viendo en el día a día. Algunas personas piensan que esto ya ha pasado y eso sí que hay que seguir haciéndolo. Nosotros lo hacemos con la ayuda de profesionales sanitarios, que son los que nos dan la evidencia sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Y lo hacemos también desmontando los bulos que siguen propagando los antivacunas, que parece que ahora están más silenciosos, pero con la 4ª dosis están volviendo otra vez a la carga, con sus bulos y con sus campañas de desinformación. Ricardo, enseguida vamos a hablar de eso, de la desinformación, de los bulos y de los grupos de presión antivacunas. Iván, le traslado la pregunta, si alguien nos está escuchando ahora mismo en su casa, ¿por qué es necesario seguir vacunándose? Bueno, pues yo creo que a veces es difícil desde el punto de vista científico o clínico expresar algo así porque, claro, tienes que conocer ciertas cosas, pero nos cuesta a veces trasladar ese mensaje a la ciudadanía. Yo creo que, por resumirlo fácilmente, los virus evolucionan. Evolucionan porque nuestro sistema inmune les obliga a evolucionar y, por tanto, lo que estamos haciendo es que el virus, al adaptarse, mejore sus sistemas y, por tanto, nuestra inmunidad se quede retrasada, nuestra capacidad de lucha se quede retrasada. ¿Qué hacemos con las nuevas vacunas que se van a empezar a poner, como decíais, el próximo lunes? Bueno, pues nos hemos adelantado un poquito y hemos actualizado las cepas que están incluidas, las variantes, para que la gente lo entienda. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues nuestro refuerzo del sistema inmune cuando nos vacunemos lo que va a hacer es actualizar esos anticuerpos y hacerlos específicos frente a Omicron en este caso y en el futuro frente a otras cepas que vengan. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, perdóname el silogismo, es actualizar nuestro antivirus del ordenador, por así decirlo, hacerlo con respecto a lo que ya es hace 2 años y medio, que por supuesto eso está ya muy lejano en el tiempo. Belén, igual que yo me he encontrado bueno, pues, gente, ¿no?, que me comentaba estas dudas. Yo no sé si en las residencias tenéis que hacer mucha pedagogía a la hora de, bueno, pues mostrarles que los beneficios de la vacunación o no, o las personas mayores están muy concienciadas de que tienen que seguir vacunándose, sobre todo porque son población de riesgo. Sí, bueno, se hacen campañas de sensibilización, claro, se hablan con los familiares y demás. Con las personas mayores no tenemos tanto problema porque ellos tienen miedo un poco a padecer otra vez la enfermedad, entonces son más voluntarios a lo mejor que para ponerse la vacuna que la población en general, pero sí que hay siempre casos puntuales porque la verdad es que los índices de vacunación en las residencias prácticamente es del 100%, salvo casos puntuales en centros, pero siempre es en algunos centros por problemas de familiares o que los hijos son antivacunas o que tal, no por ellos mismos, por la persona mayor, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo el personal es el que más está manifestando el cansancio otra vez a vacunarnos, ya estamos vacunados, yo lo he tenido además 2 veces.
¿sabes? Entonces sí que esa labor hay que hacerla, sobre todo con el personal. O sea que hay que combatir ese cansancio, sobre todo a estas alturas de la pandemia. Cuando surgen dudas en torno a la vacunación, bueno, pues es fácil combatirlas con información, con datos, pero ojo a los bulos porque se propagan rápidamente y pueden generar como poco confusión, Eduardo. Siguen generándola, de hecho ahora cuando ya está la vacunación muy avanzada, la campaña de la cuarta dosis en marcha, lo que tampoco nos deja del todo es eso, la desinformación, hasta el punto de que la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas ha lanzado una campaña contra los bulos. En una aplicación para teléfonos móviles se dedican a desmontar memes como estos tirando de ciencia. Por ejemplo, uno, aunque te vacunes también te puedes infectar. Bueno, ellos aclaran, ninguna es efectiva al 100%, pero sin ellas la enfermedad puede ser peor o incluso mortal. O este supuesto plano de un chip de esos que nos inoculaban con la vacuna, bueno, en realidad es el plano de un pedal de guitarra eléctrica. Así que avanza la vacunación, Pilar, pero hay que seguir recordando que hay que informarse bien y desconfiar de cualquier meme que nos llegue al teléfono móvil. Yo estaba pensando, si todo ese ingenio que se utiliza para esto, ¿no? para difundir bulos, se utilizara para otra cosa, que bien nos iría. Ricardo, ¿han hecho mucho daño esos bulos? ¿Vosotros lo detectáis en vuestra plataforma? Sí, por eso ahora nosotros colaboramos en esta campaña de Land Back, porque por eso estamos haciendo campañas e iniciativas con humor, porque hemos visto que han hecho mucho daño los bulos, la desinformación con humor, los memes. Los antivacunas durante 2 años nos están inundando con memes que además llegaban muy bien porque viralizan muy bien, son muy rápidos, se entiende todo el mundo. Entonces ahora lo que estamos intentando proponer es hacer lo contrario, utilizar esos memes pero para difundir que las vacunas son seguras y eficaces. Y hacerlo, lo que pasa es que nosotros tenemos la limitación moral que no tienen ellos, pero sí que podemos hacerlo con evidencia científica, hacerlo en colaboración con estos profesionales sanitarios, con enfermería, con farmacia, con los médicos. ¿Y qué consejo podemos dar, Ricardo, cuando nos llega uno de estos bulos a nuestras manos y a quién tenemos que acudir, sobre todo bueno, pues para quien nos esté viendo desde su casa? Claro, lo que pasa con los temas de salud, no solo con estos del coronavirus, sino con todos los temas de salud, es que si es algo que nos preocupa, que pensamos que es importante y nos llega por el teléfono móvil y un mensaje, tenemos por tendencia a reenviarlo a nuestros familiares y amigos pensando que les puede interesar sin contrastarlo. Pero lo que hay que pedir es que no reenviemos de forma automática lo que nos llega, los memes, los mensajes relacionados con salud que puedan ser sospechosos. Hay que contrastarlos, hay que ver si eso ha sido publicado en otros medios, hay que mirar si tienen autoría. Eso es una forma sencilla de contrastar, de intentar no viralizar. Porque siempre cuando nos llegan esos bulos, lo primero que intentan es eso, que se crezca la bola de nieve y viralizar, que se haga grande. Además de los bulos, bueno, pues luego también hay otras cuestiones a lo mejor que pueden causar dudas. Iván, de momento no se ha descartado ampliar la vacuna a más grupos. Pero de momento no se recomienda la vacunación generalizada. Esto puede causar también algunas dudas de por qué a unos sí y a otros no lo sé. Bueno, en algunos puede causar dudas y en otros alivio. Pero sí que es cierto que, como todo, hay que explicarlo bien. Y está claro que lo que tenemos que decir es que en los mayores de 65 años, y en este caso en los mayores de 80, que es en los que principalmente va dirigida esta vacuna en los primeros momentos de la vacunación, es porque son personas vulnerables, que es lo que se ha dicho machaconamente durante toda la pandemia, pero a veces nos cuesta entender. Las vacunas no evitan la infección, la limitan un poquito, pero evitan los síntomas graves y la muerte, y eso es para lo que están diseñadas y lo que hacen muy, muy bien. ¿Y quién tiene riesgo de morir? Sobre todo la gente que tiene debilidad biológica, como las personas mayores y aquellos que tienen enfermedades. Por supuesto, con el tiempo, si se ve que los anticuerpos y la protección baja en el resto de grupos de edad menores de 65 años y se ve que puede haber un beneficio superior al riesgo que hay vacunándose con una cuarta dosis, pues por supuesto es una indicación que se hace. Se hace con todos los medicamentos cuando se evalúan una vez que están ya están en los ensayos clínicos. Por lo tanto, no es algo que sea raro, que sea diferente a lo que se hace con el resto de cosas, solo que en la pandemia ha habido que hacerlo muy rápido y afortunadamente ha sido así porque hemos podido pues doblegar un poquito al virus, aunque quede todavía mucho por hacer. Estamos hablando de esa doble vacunación, de la vacuna contra el COVID y también de la vacuna contra la gripe. Preparando pues este programa yo me he encontrado con algunos datos. La vacuna de la gripe, me estoy refiriendo ahora. En 2021 se vacunó en torno al 30, casi el 31% de la población, pero el año anterior, en el 2020,
la vacunación había rondado el 33%. ¿A qué cree que se debe esa pérdida? Es verdad que es muy ligera, ¿no?, la pérdida, pero ¿a qué cree que se debe, Iván? Bueno, nosotros durante la campaña de 2020-21, que fue la primera en pandemia, vimos perdóname la expresión, subidón muy grande de la cobertura vacunal. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo a que COVID y gripe vinieran a la misma vez. Afortunadamente no hemos tenido eso y luego hemos visto que son dos virus que a veces compiten entre ellos y que no es frecuente que que infecten a la misma persona, aunque se dan esas coinfecciones. Y entonces vimos un subidón de esa cobertura vacunal. ¿Qué pasó el siguiente año? Que bueno, la gente perdió un poco el miedo. Y el miedo es muy mal consejero a veces, pero a veces bueno, pues te permite obtener esas coberturas, que la gente se conciencie más de que es una enfermedad importante y que por tanto con la vacuna me puedo proteger. Aún así, estamos lejísimos de lo que sería ideal en cuanto a coberturas vacunales frente a la gripe, porque, por ejemplo, mayores de 65 años, el ECDC, lo que es la entidad similar a Estados Unidos, el CDC, el europeo, establece un 75% de cobertura vacunal en mayores de 65 años, que sería lo ideal. Nosotros ahora mismo creo recordar que estamos... Es una cifra altísima. Altísima, pero sería lo ideal. Estamos en torno al 57, creo recordar, entre 57 y 66, somos el cuarto o quinto país que más nos vacunamos, con lo cual tenemos que sentirnos orgullosos como país, pero todavía quedan muchas cosas por hacer para proteger a nuestros mayores. Queda mucho camino por recorrer. De hecho, este año pues el lema de la campaña de vacunación es la mejor protección para ti y para los que te rodean. De ahí la idea, ¿no?, de cuidar también la salud colectiva, que era una de las cuestiones que también aprovechaban los grupos antivacunas para, ¿no?, pues para criticar, para meter ahí su desinformación, sus dudas a la población. ¿Por qué voy a tener yo que cuidar a la población en general? Es que esto es una responsabilidad de todos. No sé si estáis de acuerdo en ello. Sí, vivimos en sociedad, o sea, tenemos la virtud de que vivimos en sociedad y uno nos tenemos que proteger a los otros. Yo lo digo muchas veces, la mascarilla ahora que es un tema tabú, ¿cómo vamos a volver a las mascarillas? Yo no creo que volvamos a las mascarillas, ni siquiera en invierno, pero sí siempre suelo hacer llamamientos a que apelemos a esa responsabilidad individual que tantas veces se ha comentado de si yo me encuentro con síntomas respiratorios no cuesta nada ponerse una mascarilla en el metro, en el bus, o cuando estoy con familiares o cuando se visitan a familiares en residencias de ancianos, porque protejo a los demás y además me protejo a mí mismo si otro tiene otro virus diferente. Entonces, quizá eso es lo que más importante tenemos que aprender, que cuando hacemos todas las cosas conjuntamente, obtenemos grandes logros. Nos van mejor las cosas. Sí, sin duda. Belén, sí que quería terminar ya el programa aclarando una cuestión, y es que comienza la vacunación en las residencias, la vacuna del COVID, aunque luego coincida con la vacuna de la gripe. De momento hablamos de vacuna del COVID y luego más adelante se administrará la vacuna de la gripe, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Sí, la información que nos ha llegado a nosotros es que ahora en un principio se va a empezar a vacunar sobre el COVID. Habrá en algún momento puntual durante el mes de octubre, finales de octubre, que puedan coincidir las dos vacunas. Sí que es verdad que en cuanto al tema organización, residencias y demás, sería mejor que se pusiesen a la vez por el tema logístico y demás de recursos humanos, tanto de sanidad como nuestros, pero entendemos que las vacunas hay que ponerlas en el periodo que hay que ponerlas para que den la máxima cobertura. Entonces, en un principio, y los listados que se han enviado en algunos centros es para poner la vacuna del COVID. Y a nosotros nos va a transmitir también mucha tranquilidad, que estamos deseando, quiero hacer llegar y comentar, que se abran los centros, que se vuelva a la normalidad, que los familiares puedan entrar con toda normalidad en los centros, ¿vale? Y que, bueno, pues las personas mayores, que los años que les quedan puedan estar con sus seres queridos, que es lo que es. Entonces, el tema de mascarillas sí que, perdona que es un poco al hilo de lo que había dicho Iván y tal, sí que hemos notado nosotros un descenso en el tema de las gripes que hemos tenido estos años. Para nosotros el mes de febrero, sobre todo, es un mes malo de cantidad de fallecimientos por temas de gripe, y estos 2 años de COVID y tal, o sea, no ha habido prácticamente síntomas. Podemos pensar que es por el uso de mascarillas, sobre todo de los profesionales del centro, que a lo mejor sí que se pueden conservar un tiempo y tal para evitar ya no el COVID, Belén, sino el contagio de la tenemos gripe. que dejar aquí. Belén, Iván y Ricardo, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Lo dicho, faltan apenas 6 días para que comience a administrarse esa cuarta dosis del COVID en un momento en el que se vislumbra el final de la pandemia. La vacunación sigue siendo la mejor arma para luchar contra el virus. Hasta aquí nuestro programa. Les esperamos mañana. Que disfruten del día. Adiós.